Bueno, buenos días hermanos, espero que todos se encuentren muy bien. Hoy me gustaría compartir con ustedes un pasaje en Segunda Crónicas y antes de leer este capítulo me gustaría que repasemos un poco quién era el rey Asa. Este rey fue uno de los 5 reyes que Dios eligió para que el pueblo de Dios experimentara una renovación espiritual. Su bisabuelo había sido el rey Salomón, su abuelo Roboam, y su padre había sido Abías. Si leemos en Reyes el reinado de de ellos, vamos a ver que los califica como infieles y idólatras. Gracias a Dios, Asa llega a reinar y la Biblia dice que él hizo lo bueno y lo recto delante de los ojos de Dios. Y es acá donde quiero que comencemos a leer en el capítulo 15 de Segunda Crónicas. Dice: luego el Espíritu de Dios vino sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro del rey Asa, cuando éste volvía de la batalla. Escúchenme, Asa, le gritó. Escuchen todos ustedes, Judá y de Benjamín. El Señor permanecerá con ustedes mientras ustedes permanezcan en Él. Cada vez que lo busquen, lo encontrarán. Pero si lo abandonan, Él los abandonará a ustedes. Por mucho tiempo los israelitas estuvieron sin el verdadero Dios, sin sacerdote que les enseñara, y sin la ley que los instruyera. Pero cada vez que estaban en dificultades y se volvían al Señor, Dios de Israel, y lo buscaban, lo encontraban. En este pasaje me llamó muchísimo la atención la palabra permanecer. Y permanecer significa residir o quedarse en un lugar. Y inmediatamente pensé en Juan 15, que me gustaría que también leamos en el capítulo, a partir del versículo 4. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Y vemos que para permanecer en Dios necesitamos estar cerca de Él, tenemos que quedarnos cerca de Dios. Como dice este versículo, fuera de Él no podemos hacer nada. Y para poder permanecer en Dios, ¿qué es lo que necesitamos hacer? ¿Cómo podemos permanecer en Dios? Y para permanecer en Dios necesitamos una relación íntima, personal, ininterrumpida con Dios. Y esto lo podemos hacer si reconocemos que lo necesitamos, si reconocemos que estamos alejados de Dios, que nuestra vida está llena de pecado. La Biblia dice que Dios es fiel y justo para perdonarnos, pero debemos confesar, debemos decir que queremos que Él sea nuestro Salvador. A este versículo nos invita a esto, a tener una relación íntima y personal. Cuanto mayor sea nuestro deseo de permanecer en Dios, más le vamos a conocer. Y Asa tomó una decisión importantísima luego de lo que escuchó. Volvamos al capítulo 8. Cuando Asa oyó este mensaje de Azarías, el profeta, se armó de valor y quitó todos los ídolos detestables de la tierra de Judá y de Benjamín, así como de las ciudades que había conquistado en la zona montañosa de Efraín. Además, reparó el altar del Señor que estaba frente a la antesala del templo del Señor. Y nosotros también, para poder tener esta relación personal con Dios, necesitamos despojarnos, dejar de lado todo aquello que no permita que podamos estar cerca de Dios. Hebreos 12 dice: despojémonos del pecado que nos asedia. Qué difícil, ¿no?, es dejar el orgullo y reconocer que necesitamos de Dios. Y Segunda Crónicas continúa en el versículo 12 y dice: luego hicieron un pacto de buscar al Señor, Dios de sus antepasados, con todo el corazón y con toda el alma. Y para permanecer en Dios hay 3 puntos que me gustaría que desarrollemos. El primero es buscar la palabra de Dios.
si queremos cultivar esta relación con Dios, necesitamos conocerlo. Y conocemos a Dios a través de su palabra. Josué 1:8 dice: estudia constantemente este libro de instrucción, medita en el día y noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Necesitamos una dependencia de la palabra de Dios. Y me gustaría ver algunas características de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña, nos alimenta y nos alienta. Eso lo encontramos en Romanos 15:4. La palabra de Dios es viva y poderosa. Ilumina nuestro camino. ¿Cuántas veces nos encontramos en situaciones en las cuales no sabemos qué decisión tomar, o está oscuro, o nos sentimos tristes, apenados? Y sabemos que en la palabra de Dios, como decía Josué, es un manual en el cual podemos instruirnos, podemos buscar su palabra para que nos alumbre, para que nos dé entendimiento, sabiduría, para poder hacer las elecciones, para tomar las elecciones y las decisiones que Dios quiere que tomemos. La palabra de Dios es el mejor fundamento para nuestras vidas. Por lo tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Mateo 7:24. Qué importante es que no solamente la estudiemos, no solamente la escudriñemos, sino que también la pongamos en práctica, que vivamos todo eso que vamos aprendiendo y comprendiendo. También para poder permanecer con Dios necesitamos, primero dijimos, buscar su palabra, ponerla en práctica, pero también necesitamos desarrollar una vida de oración. Permanecer en Cristo requiere de una vida de oración que es continua, ¿sí? Leí un comentario que decía: orar no solo cuando tengamos una necesidad o una petición, sino orar por todo aquello que traiga gloria a Dios. Sea cual sea el motivo de nuestra oración, que podamos glorificar su nombre, que lo que vayamos a pedir sea para que su nombre sea glorificado. Orar muchas veces nos cuesta, orar muchas veces nos quedamos sin palabras. Orar muchas veces implica exponer nuestro corazón, ¿no? Muchas veces orar implica contarle a Dios todo lo que nos pasa y cómo nos cuesta todo esto, ¿no? Pero la Biblia dice orar sin cesar, orar sin parar. Colosenses dice: dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento. Muchas veces no sabemos cómo orar, no sabemos cómo pedir, pero sabemos que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Efesios 6:18 dice: orando en todo tiempo con oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Para permanecer en Dios necesitamos una vida constante de oración. Jeremías 29 dice: entonces me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Y el tercer punto que me gustaría compartir con ustedes es permanecer en el amor de Dios, ¿sí? Tenemos que, primero dijimos, buscar la palabra de Dios. 2, desarrollar una vida de oración. Y 3, permanecer en el amor de Dios. Y quiero que leamos Juan 9, versículo 9. Yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Permanecemos en el amor de Dios cuando cumplimos sus mandamientos. Permanecemos en su amor cuando compartimos este amor con otros. Y quisiera volver a 2 Crónicas 15 y dice: todos en Judá estaban contentos con el pacto porque lo habían hecho de todo corazón. Con fervor buscaron a Dios y lo encontraron. Y qué hermoso es esto que decía, ¿no? Con fervor lo buscaron y lo encontraron. Juan 15
Dice 11. Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo, así desbordarán de gozo. Qué importante, ¿no? Es tener estas 3 características, estos 3 puntos en cuenta para poder permanecer en Dios, para poder desarrollar una vida gozosa, una vida de alegría, una vida que si bien vamos a tener dificultades, pero sabemos que Dios está con nosotros, que Dios permanece cerca de nosotros. Me gustaría que repasáramos brevemente todo esto que estuvimos diciendo. Primeramente necesitamos permanecer en Dios a través de una relación íntima con Él. Necesitamos permanecer en Dios o cerca de Dios a través de la búsqueda constante de su palabra, depender también de la oración, llevar cada motivo que tengamos a sus pies y que cada cosa que pidamos sea para que su nombre sea glorificado. También permanecer en el amor. ¿Para qué? Para que podamos llevar fruto. Y ese fruto lo encontramos en Gálatas, ¿sí? Que podamos desarrollar el amor, la fe, la esperanza, la templanza, el dominio propio, que podamos llevar mucho fruto. Y lo más importante es que podamos permanecer cerca de Dios, que podamos juntos pensar en estos 3 puntos y poder reforzar aquellas cosas que necesitamos reforzar, pero sobre todo que podamos tener una vida que sea gozosa y que glorifique y busque la voluntad de Dios en todo. Les mando un beso grande a todos.